Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos al cierre de la jornada correspondiente este jueves 20 de noviembre del año 2025. Esto es Revelaciones, su espacio de tertulia, de análisis, de debate político a través de la señal de RTU, el canal Noticia y la retransmisión en simultáneo por las plataformas digitales del portal Primera Plana. Tenemos presencia en Facebook, en YouTube, en X y también en TikTok para que nos sigan obviamente y puedan compartir nuestra transmisión y claro, por RTU en nuestra señal abierta. Les saluda como cada noche Fabricio Vela. Hay una interrogante que va a ser materia de la tertulia que vamos a tener en esta ocasión. Y fue algo que uno de nuestros invitados me alertaba, ¿no? Esta narrativa, porque Ecuador es el país de las narrativas. Y dentro de esta narrativa que se posiciona en estas horas es establecer, sobre todo en redes, esta responsabilidad del elector de por qué votó no. Es decir, la gente tiene la culpa y disfruta lo votado. Casi, palabras más, palabras menos, como nos decían los perdedores de las últimas elecciones, minimizando a aquellos que decidieron expresar su favor popular a través de una candidatura distinta. Disfruta lo votado. Y lo mismo está pasando hoy en redes, incluso desde la narrativa de aquellos que respaldan y respaldaron al gobierno en esta aventura, porque yo así lo he llamado, una aventura demasiado cara para la economía ecuatoriana, de preguntarnos tres interrogantes de referéndum constitucional y una intención a través de la consulta popular de ir a una asamblea constituyente. Ninguna de las cuatro logró el favor popular. Quiero agradecer a Evelyn Andrade Díaz, especialista en comunicación estratégica, a Yadira Aguagallo, quien es directora de comunicación de ICARE, y al consultor político David Rico, que están aquí con nosotros en esta mesa. Gracias por acompañarnos, amigos, para hablar un poquito sobre estos escenarios. Y empiezo con Yadira. Yadira, ¿qué nos deja la discusión post consulta cuando han pasado 4 días? Digamos, el polvo como que está un poco más asentado, hay mayores insumos o herramientas para un poquito leer o tratar de entender lo que pasó y la conversación posterior. Pero quiero partir de tu evaluación 4 días después. Bienvenida, buenas noches, Yadira. Buenas noches, Fabricio, gracias por el espacio y qué gusto compartir con Evelyn y con David este momento. Creo que como todo lo que ocurre en Ecuador, siempre nos aventuramos a los análisis fugaces e instantáneos de tratar de entender un fenómeno que necesita evaluación sociológica, antropológica y comunicacional, por supuesto, y tratamos de entenderlo en 3 días y tratamos de sacar una conclusión instantánea después de un fenómeno como el que acabamos de vivir. Un fenómeno que sin duda alguna nos está diciendo que en el Ecuador se necesitan muchas herramientas de análisis cuantitativas, cualitativas para entender qué es lo que nos pasa como sociedad, y esto es algo que en algunos espacios lo hemos venido sosteniendo, es decir, necesitamos entendernos más desde lo sociológico como país, desde lo antropológico como el país, y no solamente desde la aventura de los análisis instantáneos. Dicho eso, siento que lo que estamos viviendo en este momento, o lo que podemos ver que estamos viviendo en este momento, es efectivamente un poco lo que conversábamos antes del inicio de la entrevista, que es Ecuador el país de las narrativas, ¿no? Tratando de creer que lo que nos mueve o lo que se consolidan son solamente narrativas que no están o que no son parte de una estrategia. Y entonces, cuando uno habla de la comunicación, ¿no es cierto? Los colegas pueden conversar también sobre esto. Cuando uno está pensando en la comunicación, hay 2 aspectos de la comunicación. El uno, que es acción pura, acción comunicativa pura, que es la capacidad de tender estos puentes de diálogo y entendimiento y de la generación de los sentidos. Y por otro lado, lo instrumental de la comunicación, que ya es la generación del contenido, que es el formato, etcétera. Entonces, creo que en este momento nos abocamos a lo segundo, es decir, a la generación de esos contenidos sin que esté mediando o sin que esté construido este proceso previo, que es el proceso del entendimiento. Entonces, ¿entendimiento del resultado? ¿A eso nos referimos? Del entendimiento entre actores que están en un proceso de diálogo y en un proceso de comunicación. Estamos en esta fase en la que estamos viviendo la generación de los contenidos, y estos contenidos que sin duda alguna moldean y generan las realidades también, porque finalmente la realidad no es algo que es concreto, es una percepción construida a partir de múltiples variables, por ejemplo, de los discursos. Y creo que, digamos,
cómo inicia esta corriente de opinión o esta corriente narrativa de endosar hacia los votantes la responsabilidad de los resultados, que no es nueva, se ha hecho en casi todas las elecciones, ¿no es cierto? Disfruten de lo votado. Disfruten lo votado. Es lo que ustedes buscaron. Toma tu 52%. Sí. Disfruta tu 52%. Parte también de este desplazamiento de la responsabilidad que encontramos en el discurso oficial en la noche del domingo y las primeras horas del día lunes después de las elecciones. Esto de no es una derrota, lo que admitir el resultado, pero no reconocer que es una derrota. Totalmente, y decir, esta no es una derrota, es un cumplimiento de una oferta de campaña, porque en campaña ofrecimos una consulta popular que nos llevara a preguntarnos si queremos o no reformar una constitución o generar una nueva constitución. A eso se le conoce como un fenómeno de desplazamiento de la responsabilidad desde el discurso, ¿no? Y no necesariamente utilizando un lenguaje que pueda parecer dicotómico, pero sí dejando ahí entrever unas líneas de ese desplazamiento de la responsabilidad. No es una derrota, es el resultado del cumplimiento de una promesa de campaña y por otro lado continuaremos gobernando con las herramientas que tenemos. Digamos, también hay el uso del lenguaje en el juego, del uso del lenguaje y la generación del eufemismo, porque usaremos las herramientas que poseemos, suena a no tenemos nada más con qué hacer. Ya vamos a profundizar en esta parte que está diciendo Yadira sobre el uso de estas herramientas que tenemos. Vamos a ver qué significa aquello. Evelyn, lectura igualmente primigenia luego de 4 días después. Poquito con más tiempo para el análisis. ¿Cómo has visto estos comportamientos que describe Yadira? Bienvenida. Sí, definitivamente creo que las encuestas, ninguna, y era lo que conversábamos tras iniciar esta entrevista, nadie se esperó los resultados. Creo que como al gobierno, a la ciudadanía también le cayó como un balde de agua fría los resultados. Creo que ni el más optimista del no esperaba 4 veces no. Jamás. Creo que por ahí unas 2 o 3 preguntas decíamos sí, capaz, posiblemente una no. Pero hay que entender que las encuestas son la fotografía del momento finalmente. Puede variar en 1 o 2 días. Recuerden que muchos rompieron el silencio electoral, autoridades de gobierno que se pronunciaron días previos a la elección. Entonces, esto también deja entrever quizás un análisis de la ciudadanía mucho más allá de, a mi pensar o a mi criterio, mucho más allá de lo que se planteaba. Lo que se muestra es un evidente descontento ciudadano de la gente respecto a la gestión que ha hecho la gestión que ha hecho el gobierno en estos pocos meses. Son alrededor de 6 meses en donde tú tienes un triunfo posiblemente arrollador del gobierno y meses después un rotundo no, una rotunda pronunciamiento de la ciudadanía en contra del gobierno. ¿Tú crees que el pronunciamiento del domingo fue un rechazo al gobierno y no un rechazo a las preguntas del referéndum y consulta? A mi criterio sí, porque posiblemente si uno analiza desde la lógica ciudadana, el ciudadano de pie no va o no siempre va a las urnas totalmente informado. Muchos van ya con una percepción o ya previo un análisis, o muchos de ese momento posiblemente revisan las preguntas. Entonces, sí hubo una narrativa, pese a una fuerte narrativa posicionada por el oficialismo, en donde estabas completamente bombardeado, en donde por qué el sí permanentemente, finalmente toda esa inversión estatal no funcionó. No caló en el ciudadano. ¿Qué es lo que está sintiendo el ciudadano o qué es lo que mostró? Es justamente esa tendencia o ese lado emocional de cómo estamos viviendo nosotros el día a día. Yo lo mencionaba en los temas. No hay empleo, no se ven oportunidades, el tema de la economía, el tema de la inseguridad, en donde se recalcó fuertemente en el tema de las preguntas. Hoy por hoy no podemos actuar más allá porque la actual constitución no nos lo permite y finalmente días antes se da la captura de una de las personas más buscadas. Entonces, ¿cuál es la lectura de lo que me estás dando? Me estás diciendo sí y te contrapones finalmente. Entonces, yo creo que eso fue calando. No veo resultados. Veo un malestar dentro de la salud pública, dentro del sistema educativo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo estoy viendo como resultados? Para mí, sí es un tema de gobierno, tu jalón de orejas reacciona.
te puedo apoyar, pero tú no estás generando los resultados que yo espero como ciudadano en mi día a día. Tengo problemáticas, la calidad de vida que estamos viviendo hoy por hoy no es satisfactoria. Pese a que yo te apoyé, te di el voto, hoy finalmente te doy el jalón de orejas para que reacciones. ¿Y cuál es la reacción post elecciones? Finalmente un presidente que al momento de finalizar o darse los resultados, al siguiente día luego viaja fuera del país. Yo sí me trae a pensar incluso los propios cambios que se están dando en el gabinete ministerial, en donde simplemente estás moviendo piezas, en donde, ¿por qué no se hace un análisis más allá? Yo pregunto, si nosotros estamos diciendo no está funcionando bien, hay que ajustar ciertas cosas, tú inmediatamente haces cambios, se debían dar cambios, pero a mi criterio creo que el gobierno debía tomarse unos días para hacer este análisis, quizás posiblemente una semana, en donde poder escoger los mejores cuadros que den los resultados que la ciudadanía está esperando. Yo soy de los que está convencido que había que promover una crisis de gabinete, pero es probable que es cierto lo que dice Evelyn, que había que, digamos, respirar un poquito y procesar de mejor manera. Ahora, ese procesamiento, David, no lo ha manejado, no lo ha administrado adecuadamente el gobierno. A ver, el presidente aparece, creo yo, con un talante democrático la noche del domingo, cuando en X dice, acepto los resultados. Yo al menos lo leí así, yo lo expresé públicamente, me parecía que era lo que correspondía. Yo siempre, en cada elección, yo ruego que no empiecen con las narrativas del fraude. Dicho esto, me pareció un acierto que no haya exit poll, porque en este país no se sabe leer lo que significa el exit poll, y a partir del exit poll casi siempre tratan de posicionar las narrativas del fraude. Pero después el presidente no volvió a hablar. Lo que dice Evelyn es cierto. 24 horas después decide irse del país. No hemos tenido noticias del presidente. Ni siquiera nos han contado cuál ha sido su agenda en los Estados Unidos. Se ha ido con una comitiva corta. Y empezaron a posicionar otro tipo de narrativas en redes, fundamentalmente. ¿Cómo leemos esto? ¿El gobierno cómo ha procesado posterior a la consulta el resultado y sus narrativas? David, buenas noches. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Evelyn, Yadira y Fabricio, por la invitación. Mira, yo creo que es errática y lamentable al mismo tiempo, y te voy a explicar por qué. Hay dos elementos importantes. Si bien primero en el tuit que envía el presidente luego de los resultados, reconociendo la derrota, pero al mismo tiempo, como lo conversabas, Yadira, dejando un poco la culpa hacia digamos, el decir que yo voy a gobernar con las herramientas que tengo es una forma también de limpiarse las manos, de lavarse las manos y decir, bueno, yo haré lo que pueda, ¿no? Y no es lo que puedas. Tú no eres presidente de la República para hacer lo que puedas, sino para realmente trabajar por los problemas de los ciudadanos. Y eso demuestra una falta de humildad y de comprensión de lo que pasó el domingo. Hay dos preguntas que demuestran realmente lo que pasó. La pregunta 2 y la pregunta 3, que tienen que ver con la reducción. Las preguntas gancho, las preguntas, yo digo las preguntas populistas, es decir, las preguntas que era obvio que la gente iba a votar por el sí, porque la gente está desencantada de la política, no le gustan los políticos, considera que los asambleístas son unos vagos y que, digamos, tienen una beca. Entonces, por consiguiente, si esas dos preguntas no las gana en el referéndum, significa claramente que la gente votó no a su gestión. Es decir, esas dos preguntas son un indicador clave de lo que está pasando en el país, de la sensación y el sentimiento ciudadano con respecto al gobierno de Daniel Noboa. Entonces, si el gobierno no se da cuenta de lo que está pasando, tiene 3 días sin comunicar absolutamente nada desde la presidencia. Como tú bien dices, hay una desinformación total de qué es lo que está haciendo el presidente en Estados Unidos, cuál es su agenda. Nadie dice nada. Pero es que al mismo tiempo tienes a todos los voceros secundarios del gobierno, ahí están los primarios, es decir, todos los voceros oficiales, ministros, viceministros, bueno, cualquier funcionario. Esos son los primarios. Los primarios oficiales. Y después hay una serie de secundarios y terciarios que son, digamos, aquellos influencers, sobre todo en las redes sociales, que se sabe que forman parte de ese círculo de generador de opinión. Todos esos están generando una opinión en contra del votante. Es decir, digamos, están construyendo la idea de que la inseguridad es culpa de aquellos que votaron por el no, cuando la inseguridad es culpa del que gobierna. Están generando la idea de que si no te alcanza el dinero a fin de mes, es culpa de votar por el no, en vez de asumir la responsabilidad de que eso es culpa del que gobierna. Entonces, eso no es entender lo que les dijo el ecuatoriano en las urnas el domingo. El ecuatoriano en las urnas el domingo le dijo
por favor, trabaja. Eso fue todo lo que le dijo. Es decir, es directo al presidente, pónganse a trabajar y dejen detrás digamos, la narrativa, el storytelling, el marketing, dejen atrás los bailes, dejen atrás los tatuajes, dejen atrás el TikTok y pónganse a trabajar por nosotros. Eso es todo lo que hubo, digamos, el resultado de la conversación, digamos, de la consulta del domingo. Y hay algo clave. Que yo aquí quiero aprovechar, ¿no? Para dejar un poco de lo que somos. La estrategia es una sola. No hay miles de estrategias, no hay estrategia digital, la estrategia no sé qué. Hay una sola estrategia y la estrategia es errática a nivel comunicacional. Y es errática por varias razones. Primero, por falta de humildad. Hay una sola cosa que podemos decir que ha reconocido el presidente con sus cambios ministeriales y es la salida de quien debe tender puentes comunicacionales con la ciudadanía, como lo es la vocera de gobierno. La salida de Carolina Jaramillo es una demostración clave para comprender lo que ocurre el domingo. El domingo se entiende que no hay puentes comunicacionales con diferentes factores que generan opinión, pero también con la ciudadanía. Hay una demostración clara de falta de humildad por parte de ciertos sectores que generan comunicación y que generan rechazo en la población también. Ahora, ¿qué significa la salida de Carolina Jaramillo? Ya diré, lo mismo le voy a preguntar a Evelyn. A ver, Carolina ingresa como vocera, incluso ella... político ideológicamente con un perfil distinto, ojo, porque hay que recordar el pasado que no ha sido ocultado por parte de Carolina respecto de su visión, entra como vocera y no se convierte en una articuladora o una generadora de puentes, sino más bien su paso por la vocería tuvo algunos episodios de confrontación con periodistas, su primera confrontación pública con Martín Pallares, después de lo que pasó con Enrique Alcíbar, que le cerraron las puertas de Cabrón de Heredia y no hubo respuesta, esta confrontación con Galo Arellano en la rueda de prensa de Cotopaxi en el contexto del paro, tuvo una serie de confrontaciones y claro, cuando ella se va, agradece y dice que al final los periodistas sí le quedamos bien. Yo tengo una relación de amistad con Carolina, yo le he dicho públicamente, yo no niego a los amigos, pero claro, sí le he establecido algunas críticas por su paso, porque al final mi crítica no es a la persona, sino a la funcionaria, y yo creo que Carolina pudo haberlo hecho mejor. Pero ¿qué significa la salida? El paso y la salida de Carolina en el contexto de lo que acaba de decir David Rico, por favor, Yadir. Son importantísimas las figuras de los voceros presidenciales, de los voceros oficiales, funcionan en varios contextos cuando evidentemente lo que se tiene que hacer es centralizar la comunicación, centralizar los mensajes y centralizar una narrativa para que ésta no sea permeable, digamos, a interpretaciones y tampoco a contradicciones. Para eso funcionan los roles de los voceros presidenciales o los voceros de gobierno, es decir, generar este discurso que es impermeable y que no admite una contradicción y que puede ser compartido y que puede ser comunicado de una manera más oficial y directa desde el vocero hacia, en este caso, la prensa, que es como el interlocutor más cercano. Entonces es interesantísima la figura de los voceros presidenciales y bastante útil, la verdad. Luego, David mencionaba algo que es fundamental, es que sin estrategia no hay comunicación. Entonces, en lugar de ponernos a pensar en lo instrumental de la comunicación, en el mensaje, en el contenido, etcétera, primero tiene que estar la estrategia. Y antes de que esté la estrategia, tiene que estar la política de comunicación. Una política que sea a prueba de balas, es decir, que no pueda tener margen de intersticios en la pared que me permitan deslizar otra cosa que no sea el mensaje oficial. Y analizando, digamos, en conjunto las salidas y los cambios en el gabinete que se han visto en esta semana, nosotros desde ICARI llegamos a una conclusión importante y es que también eso es la construcción de un mensaje. Personalmente me resisto a creer que sea solamente torpeza, digamos, los cambios. Siento yo, no creo que o quisiera sentir que ahí hay una intencionalidad, porque lo que comunica no solamente es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, sino las decisiones que se toman, verbal, sino las decisiones que se toman. Y si es que uno lo analiza, digamos, desde la construcción de respetamos los resultados, no es una derrota, es el cumplimiento de una promesa de campaña, trabajaremos con las herramientas que tenemos. El cambio de los ministros también obedece, siento yo, a la generación de un mensaje. Y ese mensaje que nos está diciendo es que este es un episodio superable quizás
porque no existe un llamado más a revisar la arquitectura política y estratégica, es decir, lo están viendo, lo estarían viendo desde la generación de lo que implica o lo que comunica el cambio del gabinete. Este es un tema superable. No necesitamos reestructurarnos completamente, no necesitamos hacer un quiebre, un tabula rasa, un borra y va de nuevo. Y por eso Evelyn hablaba del reciclaje. Salvo por ahí un par de personas que ingresan como Álvaro Rosero y Gilda Alcíbar, el resto es reciclaje. Exactamente, porque probablemente el mensaje es eso, esto es una crisis superable o es una situación superable porque, digamos, el oficialismo no ha puesto los resultados de la consulta en clave de crisis, no lo han puesto así sobre la mesa. O sea, no se lo ha sentido así al menos, no sé si casa adentro o abrir un cuarto de guerra, ¿no? Por ejemplo, pero sí, siento que ese puede ser el mensaje detrás de los cambios de gabinete. Este es un momento superable, que se puede superar en el corto o en el mediano plazo, y eso no nos obliga a tener una reconstrucción de nuestra arquitectura política o estratégica. Al pensar que es un momento superable, ¿están leyendo mal el resultado? ¿O simplemente es una lectura válida, Yadira? Porque yo podría pensar que están leyendo mal, pero capaz que en Caronel dicen es una lectura válida. Sí, creo que también tenemos que aprender que este modelo de gestión, digamos, este modelo de gestión de este oficialismo es un modelo de gestión que se basa mucho en la construcción de estas ficciones también alrededor de los hechos y de las situaciones, ¿no? Entonces, mientras hablamos o mientras vemos en la constitución de redes sociales un país que parecería que está avanzando, ciertos anuncios que nos darían creer que las cosas funcionan y que van hacia adelante, por otro lado tenemos la realidad. Y la realidad es de un país profundamente sumido en varias situaciones, en varios enfoques. Vamos a terminar el 2026 con unos índices de violencia insuperables con relación a los años pasados. Y aquí hay una cosa súper importante, y es que hace algunos meses, por ejemplo, analizábamos nosotros también la estética o las estéticas que se venían con el cambio de gobierno, sobre todo con la posesión, el día de la posesión del presidente Noboa en la Asamblea Nacional, advirtiendo que lo que se estaba construyendo ahí era más una especie de lifestyle que de modelo de comunicación. Pero ahí había una conclusión importante, y es que Ecuador es un país que agrieta, es decir, lo terso, lo limpio, lo suave es atractivo, pero Ecuador siempre es un país que va a agrietar, y hay que saber entender esas grietas y hay que saber entender esos momentos en los que se gestionan y se constituyen esas grietas. Por lo tanto, este no es un momento, siento yo, para la continuidad. Entiendo efectivamente cómo estratégicamente puede estar construido el discurso, pero este es un momento como para repensar y para volver a construir eso que se llama el puente de confianza entre un actor y sus audiencias. No, yo pregunto, Evelyn, si se podría sentir que Carolina Jaramillo terminó siendo damnificada por el resultado electoral desde lo comunicacional. ¿Cómo le viste? A ver, creo que Carolina Jaramillo, colega, a quien respeto profesionalmente, creo que cometió algunos errores, pese a su experiencia, pese a su antecedente también dentro de una línea política distinta a la actual, a la que defendió, yo creo que defendió vehementemente, pero creo que Carolina termina siendo el reflejo de lo que es el gobierno, de lo que muestra hacia afuera el gobierno. ¿Qué es lo que muestra el gobierno? Un gobierno que no escucha, un gobierno que lo que él dice, eso es, y no hay cuentas o no hay otros ángulos de una verdad. Las verdades no son absolutas. Y quizás también algo de prepotencia. Yo creo que el gobierno y el presidente lamentablemente se ha mostrado así. Lo que yo digo, si quiero que haya una nueva constituyente, va a haber una nueva constituyente, si quiero que se haga así o como plantea las cosas, sin escuchar de manera abierta o con una apertura al diálogo a otros sectores. Y muestra de ello, acabó hace poco un paro en donde no se vio esa posibilidad o esa apertura, esa predisposición, esa buena predisposición de poder tender lazos. Entonces creo que Carolina se convierte en una figura que refleja lo que es el gobierno. Entonces, los puentes o los lazos con los medios de comunicación no se tendieron. También siento que hubo una falta de información. ¿Por qué razón? Un portavoz de gobierno se convierte en la figura en donde recae todo el peso comunicacional y político de las decisiones de un gobierno. Y finalmente se lanzaban cifras y datos
poco probables para la prensa, poco probables para la ciudadanía. Entonces, finalmente, estas ruedas de prensa o estas conferencias de prensa de inicio de semana, finalmente fueron un tipo de disputa entre periodistas y el gobierno en donde no se daban datos que la ciudadanía debía o requería en su momento. Entonces, yo creo que sí, termina luego de estos resultados como el gobierno apuntando, buscando culpables. Tú no serviste, tú no serviste. O sea, los ministros que salen o los cambios que salen es una búsqueda de culpables. Para mí sí, yo lo siento, lo percibo así como una búsqueda de culpables. Ahora sí, desechamos a los que como que no permitieron lograr el triunfo y ahora sí vamos con el equipo que sí va a ser el triunfador. Coincide con eso, fue, digamos, esto termina siendo los damnificados porque el presidente casi que implícitamente les responsabiliza de la derrota electoral. Sí, bueno, ya vemos cómo está actuando de echarle la culpa a la gente y yo concuerdo con que eso, más que a lo interno, pareciera a lo externo. Es como decirle a la gente, no, ellos fueron los culpables, ahora sí vamos a reconducirlo. Pero hay algo claro, mira, la comunicación de gobierno funciona siempre y cuando haya sustento. Y el sustento es la gestión de gobierno. Si no hay gestión de gobierno, no hay, y por eso la comunicación se ha basado en la confrontación, en la polarización. La polarización se da en este gobierno porque no tiene sustento de gestión. Entonces, ¿cómo logras que la gente te apoye? Bueno, te vas a tus votantes más duros. ¿Cuáles son los votantes más duros que tiene Novoa? El anticorreísmo. Bien, entonces toda la gestión de la comunicación se ha basado en el anticorreísmo y por eso es tan endeble. Por eso fue tan endeble durante la consulta, porque no tenía sustento de gestión para poder decir, mira mis resultados. Y con estos resultados que estoy teniendo con esta constitución, imagínate lo que puedo lograr si tengo una constitución que me permita tener las herramientas, para usar sus palabras, de poder gestionar los recursos de los ecuatorianos para resolver los problemas. El grave problema está en que la gente, y por eso digo que desde mi punto de vista el domingo la gente lo que le dijo fue trabaja y deja, digamos, el storytelling, deja la narrativa, deja la polarización, deja los videos de TikTok, porque también hay otra cosa y es que me parece que ya ha llegado en ciertos puntos a la ridiculización de la comunicación digital. Es decir, me parece que en algunos puntos y en algunos aspectos se ha llegado a infantilizar lo que se está comunicando. Siendo una herramienta tan potente en las redes sociales. Con la forma de comunicar hoy, por supuesto, es potente. Por supuesto. Pero tú dices que están ridiculizando esa herramienta o el uso de esa herramienta. Bueno, eso es un fenómeno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ridiculizar? Digamos, la banalización de la política no es más que llevar a lo banal, a lo simple, a lo superficial, todos los temas de la política. Es decir, cuando vemos que los líderes de la comunicación del gobierno lo que hacen todo el tiempo es o atacar o quedarse con bailecitos, con videos que no tienen mayor trascendencia sobre la comunicación, que no se discuten los temas reales o que no se le da importancia. Por ejemplo, hay un hecho clave durante la campaña que a mí me pareció que es una banalización de los actos de gobierno y es llevar o hacer el show mediático que hicieron con el recluso Jorge Glass. Bien. Eso, desde mi análisis, fue un error grave, porque estás generando un show adicional con alguien que ya está preso. Y que ya está cumpliendo su sentencia. Yo noté que, por ejemplo, críticas del tema de Glass, incluso de gente que es completamente anticorreísta, que tiene el peor de los conceptos de Glass. Así es. Y que les pareció, sin embargo, innecesario lo que pasó la semana anterior. Totalmente, fue innecesario. Y fue una herramienta de desesperación. Ya ahora, digamos, con el periódico El Lunes, podemos ver que fue una herramienta de desesperación. Es decir, fue tratar de generar conexión con aquellos votantes mucho más radicalizados que ven en la figura de Jorge Glass, una figura a la que hay que, digamos, execrar de la sociedad prácticamente, y con eso
tratar de conectar con ellos y mostrar obviamente eficiencia, conectándolo con la construcción de la cárcel, que por cierto es lo único que puede mostrar en términos visuales el gobierno como resultado de su gestión. Más o menos nomás, porque digamos en términos visuales lo que nos mostraron fue el traslado de algunos, no es que vemos ahí a los 300, Sí, dicen claro, que fueron 300, luego 400, más el tema de Glass, pero por ejemplo a la prensa no la han llevado. Si la cárcel hubiese estado terminada, le llevaban a la prensa y estoy convencido de eso. Deben hacer una pausa para regresar y seguir en esta tertulia con Evelyn Andrade, Yadira Aguagallo y David Rico, leyendo un poco el post consulta popular aquí en Revelaciones. Sigamos en este post consulta popular y referendo con nuestros invitados. Yadira, ¿coincides con la visión de David respecto del tema de Glass, digamos, esta puesta en escena de la semana anterior, el post del presidente con la figura de Glass diciendo que ese es su nuevo hogar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Terminó siendo innecesario eso? O tal vez fue, como dice David, ya con el periódico de lunes, una demostración de desesperación frente a lo que capaz el gobierno ya preveía y terminó siendo el resultado de domingo. Entendamos este fenómeno de la necesidad de respuestas y cómo esa necesidad de respuestas después termina activando estos mecanismos para la construcción de imaginarios que a veces pueden ser efectivos, pero que a veces pueden jugar en contra. Entonces, existe, digamos, esta corriente que analiza la opinión en términos de la criminología, que es la criminología mediática, que también se conoce como el análisis de la criminología desde la opinión, en la que, ¿no es cierto?, sociedades que se encuentran en momentos límite, es decir, que están o a punto de tomar una decisión o que están en un momento en el que ya todos los límites se han sobrepasado y tienes estos pesimismos, estas altas polarizaciones, estas altas dicotomías, surgen estas necesidades de respuesta y generalmente los agentes de decisión, en este caso los gobiernos o el oficialismo, necesita encontrar una vía rápida de respuestas a través de cierto mecanismo. Y generalmente ese mecanismo suele ser el mecanismo judicial, ¿no? Tenemos varios casos relacionados con lo judicial, pero si bien en este caso, digamos, el señor Glass está cumpliendo una sentencia y no es que pasamos por todo el show de la judicialización, existe también ahí un componente de utilizar estas herramientas de la criminología mediática para generar una cierta percepción. Entonces, desde el momento en el que lo exhibo también como un trofeo que cambia de cárcel, eso estaría intentándose posicionar una especie de mensaje de estas son las acciones que hacemos para el combate a la delincuencia, para el combate a la inseguridad, para el combate a la corrupción. Pero nuevamente volvamos a este principio del segmento anterior en el que yo decía Ecuador es un país que agrieta y esa grieta poco a poco se va generando y esa grieta poco a poco se va desgastando. Entonces no podemos esperar que continuamente el recurso, ¿no es cierto?, de la causalidad mágica, que es esta ley por medio de la cual mágicamente pasan cosas que solucionarían otras cosas y que en realidad no tienen ninguna conexión. No podemos esperar que esa causalidad mágica nos resuelva los problemas de gestión, como bien lo anotaba David, y tampoco que cuando esa gestión está disminuida, sustituya la narrativa por la generación de cosas concretas en realidad. Entonces, sí se puede ver como un acto innecesario, pero además como un acto que sigue esta misma lógica y esta misma cadena de secuencia de resolver con causalidad mágica un problema que tiene que ver con la gestión de los gobiernos. Ahora, se dieron algunas cosas, aparte del tema de Glass y el tema del traslado de los privados de libertad a la cárcel del encuentro, que no está terminada, reconocido esto por el presidente de la República. El presidente habló que estaba terminada entre el 35 y 40%. A mí me parece insólito que traslades a 300 privados de libertad de alta peligrosidad a una cárcel que no está terminada. Me parece insólito, pero bueno. Súmale el tema de Glass que ya lo hemos comentado. Vamos mucho más atrás. El pago anticipado del 13º sueldo.
Con el argumento del Cyber Monday y del Black Friday, resulta que el pago llegó a las cuentas de los servidores públicos 2 días antes de la consulta popular. El pago anticipado de las pensiones de los adultos mayores, de los jubilados, no del décimo, a los jubilados no les pagaron el décimo. Generalmente los 20 de cada mes reciben su pensión y resulta que ya la noche del viernes 14, amanecer del sábado 15, ya tenían la plata de la pensión en su cuenta mágicamente. Yo también ahí tengo una lectura que va de la mano con lo que estamos señalando. La reducción del precio de la gasolina. Yo no he visto, y esto lo critiqué públicamente, la Presidencia de la República nunca, los 11 de cada mes, cuando se conoce el nuevo precio de los combustibles, nunca te emite un comunicado diciendo cuál va a ser el precio, nunca. Los que informan son los distribuidores. Resulta que mágicamente el martes 11 aparece un comunicado de la Presidencia donde dice el precio de la gasolina baja por decisión del presidente Daniel Noboa, presidente que estaba con licencia. Súmale el pago de bonos especiales a policías y militares. Súmale el anuncio de la entonces ministra de Trabajo de que les van a aumentar los sueldos a los trabajadores de las juntas parroquiales. O sea, tienes una mixtura de anuncios que se han generado. El famoso bono de firmes con Noboa para reactivar la economía de Imbabura y otras cosas más. Todo esto enrareció la campaña, Evelyn. Creo que los bonos no alcanzaron, ni los chanchos tampoco. Claro, a Carlito Rojas se ofrecieron un chancho que no aceptó, ¿no? Definitivamente creo que el ver a un gobierno que se llama de derecha buscando una estrategia populista para llegar a la gente, creo que sí, también generó desazón en la ciudadanía que analiza un poco más allá. Bonos por millares y surgir a poco del proceso electoral, creo que sí generó este descontento, qué es lo que está pasando, anticipo de décimo y todo lo que ya Fabricio lo ha mencionado. Creo que efectivamente no existe una estrategia y no existió nunca una estrategia de camino a la consulta popular. Fueron cuestiones como que iban sucediendo en el camino. ¿Tenemos que reformar la Constitución? Sí, vamos a incluir esta pregunta. Incluso el propio hecho de que se pregunte qué es lo que se va a reformar dentro de la Constitución, en donde el presidente nunca dio ninguna respuesta. Creo que todo eso confabuló para la decisión del electorado. El hecho, que ya lo mencioné, la realidad que está viviendo el país, la situación de las cosas, de las dádivas, y también el hecho de que en el proceso electoral vaya en un vehículo de alta gama el presidente con la esposa. Ese sí fue un horror comunicacional y político. Hasta ahora. Forma parte de la banalización que hablábamos antes. ¿eh? Sí, evidentemente hasta ahora la gente sigue cuestionándose en un país en donde la gente no puede sobrevivir, no tiene trabajo. Aunque también salieron los que defendieron a Noboa diciendo que no somos envidiosos, ¿no? Y que fue también algo ya aplicado por Álvaro Noboa, ¿no? Claro, en su momento. Sacaron el descapotable. Yo creo que fue una foto real, ¿eh? Por si acaso. Sí, es la real. de Noboa con Anabela Sin atrás era una foto real. Totalmente. Creo que del año 98, me parece. Así es. Entonces yo creo que esta lectura, esta narrativa que se maneja en redes sociales, y yo lo digo, lo de las redes sociales y toda la discusión y esa carnicería que se vive a puertas de una elección, es el discutir entre correísmo y anticorreísmo, y desde ahí no hemos avanzado nada. Hemos pasado ya 3 gobiernos y seguimos en lo mismo. ¿Qué nos hace pensar? Esa no es la estrategia, no es el camino adecuado, no hay una estrategia, como mencionaba David, no hay una estrategia paraguas que nos permite establecer acciones comunicacionales y políticas específicas. Yo siento que aún no se ha cogido el timón desde parte del gobierno, desde parte del presidente, en donde se pueda analizar cuáles son las acciones fundamentales y de primera mano que tiene que tomar el gobierno. Si seguimos priorizando los viajes al exterior, si seguimos priorizando las reuniones, que evidentemente las relaciones comerciales con otros países, con Estados Unidos, deberán permanecer, pero no pueden ser prioridad cuando al interno del país estás viviendo un colapso y un cansancio, porque finalmente el elector, el ciudadano ya está cansado, o sea, ya promesas y ponte a trabajar, o sea, estás prometiendo. Hace poco la vicepresidenta va a asumir el control del sistema de salud pública, en donde llega y da un pronunciamiento hace poco diciendo que va a analizar la situación de los hospitales y de la salud pública. Como ciudadano, entonces, ¿qué estuvieron haciendo en todo este tiempo?
¿O qué estuvo haciendo Durante la 2 persona? años. ¿Qué estuvo Porque haciendo? hay que recordar, Evelyn, que el presidente Noboa tiene 2 años, ¿no? Es verdad, su segundo mandato tiene 7 meses, está por cumplir 7 meses, pero tiene 2 años en el poder. Justo cumplirá el 23 de noviembre, próximo domingo, 2 años en el poder. Hablabas de la banalización. Ahí quiero hablar y preguntarte también tu visión sobre lo que decía Evelyn, el circular en Olón en el vehículo este de alta gama. Digamos, ¿qué señal implica eso? Bueno, hay muchas ahí que se pueden tomar, ¿no? Primero, el no entender los contextos de la comunicación política. Las redes sociales han llevado a los políticos a tener un montón de mitos y un montón de ideas que son falsas en la mayoría. Por favor, si eres político, de verdad, créeme, crees cosas que no son reales, ¿no? Entonces se pelean por el bailecito, por los likes. Y cada vez que uno trabaja con un político, ¿no? Te ves cómo se obsesionan con la cantidad de comentarios, con los likes, con la cosa, que tenemos que, mira eso. Han de haber sido los trends de Shakira, seguramente, ¿no? Algunitos, ¿no? Yo tenía uno, voy a traer un ejemplo para parafrasearlo mejor, ¿no? Hay un alcalde en México que aparece vestido de charro y con las pistolas aquí, ¿no? En los costados, ¿no? Y había un cliente me dice, mira, ¿qué opinas si hacemos un video así, me pongo las pistolas y no sé qué? Y yo digo, pero por favor, quítenle el teléfono, ¿no? O sea, ¿no? Primero la personalidad, ¿no? Yo quiero ser como alguien, ¿no? Yo quiero ser como Milei, yo quiero ser como Bukele, quiero que mis redes se lleven, antes estaba de moda Obama, ¿no? Entonces ahora voy a hacer la misma foto que mi papá. Bien, todos los países tienen algo, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, yo que soy venezolano, hubo un presidente que se hizo muy famoso en los 90, pero en los 80, perdón, por una foto que sale saltando un charco de agua en una zona popular porque no estaba asfaltada la calle. Entonces, todos los candidatos presidenciales hacen la misma fotico saltando un charco, ¿no? Ahora todos quieren verse jóvenes y conectar con los jóvenes y quieren ponerse fuertes y hacerse tatuajes de Fénix para hacer como, ¿no? Que realmente eso no es comunicación política, eso es cualquier cosa, ¿bien? Y se está entendiendo muy mal lo que es la comunicación política digital. Se cree que es estar en trend, estar en tendencia, hacer lo que a la gente le gusta, y no es eso. La comunicación política va mucho más allá, es mostrar resultados sobre todo. Ahora, ¿cómo empaquetas el mensaje? Ahí entra, digamos, la imaginación, el carisma, la empatía del líder político, pero el empaquetado es una cosa, pero el fin de la comunicación es otra. Nosotros podemos tener, digamos, diferentes formas de comunicar el mismo hecho. Y ahí depende de la personalidad del personaje. Es decir, si a mí me pones a bailar, pues lamentablemente soy un venezolano atípico. Es decir, yo no bailo ni vals, ¿no? Entonces, por consiguiente, yo no puedo ponerme a bailar porque me voy a ver ridículo, porque me voy a notar incómodo, me voy a notar, ¿no? Y la ridiculización, y por eso hablo, están llevando a los políticos a hacer ridículos en las redes sociales, y no es eso lo que comunica. Bien, hay que hacer un análisis mucho más profundo de cómo comunicar, y ahí entra el cómo, ¿no? Pero el qué tiene que tener sustento. El qué debe tener una razón de ser, y ahí es cuando entra la estrategia, ¿no? Y como les decía antes, la estrategia de comunicación de gobierno va ligada a la gestión pública. Si no tiene gestión, no hay una buena comunicación y hace cualquier barrabasada como lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Ahora bien, quiero retomar el tema de la conversación que se ha generado, sobre todo responsabilizando al elector. Hemos convenido en que de las señales que ha dado el gobierno en estos primeros cuatro días, como que no está claro sobre la magnitud del pronunciamiento popular. Perdiste 4 preguntas, perdiste las 2 anclas, perdiste la joya de la corona que era la Asamblea Constituyente y perdiste hasta otra pregunta que era de las bases militares, perdiste las 4 y le echan la culpa al elector. Esto le podría pasar factura a Yadira. Ese discurso y esa narrativa le puede pasar factura a la imagen del gobierno que, a ver, yo entiendo que el resultado del domingo no puede ser interpretado como que, mañana o pasado se presenta una buena elección, automáticamente va a perder, no lo sabemos, no se puede asociar, porque además cualquier cosa puede ocurrir, pero es un llamado de atención que debe ser observado.
¿El gobierno crees que está minimizando y que esta narrativa de echarle la culpa al elector que votó por el no puede pasarle factura? Toda decisión, y en este caso toda decisión relacionada con el discurso, tiene una consecuencia. Y evidentemente antes de lanzar cualquier línea narrativa o cualquier estrategia discursiva hay que medir el alcance de esas consecuencias y de los desafíos que va a propiciar en los días siguientes y sobre todo en los imaginarios que va a crear. Digamos, no es tanto lo que se dice, sino el imaginario que se genera a través de ese discurso. Por lo tanto, va a existir una consecuencia indudablemente. Esta especie o este sentido de trasladarle la responsabilidad al ciudadano, creo que parte de una necesidad de generar un imaginario en el que se está colocando en el centro que no es la gestión la que está en disputa, cuando evidentemente sabemos que se necesita y que este es un momento de mayor gestión. Ya no tenemos la tarima política, necesitamos empezar a gobernar, ¿no es cierto? Y luego de que lo que está en disputa no es la gestión, sino la capacidad del sistema para permitir ciertos cambios. Estas dos frases, ¿no es cierto? No es una derrota y lo haremos con las herramientas que poseemos. Y eso, digamos, esas dos grandes líneas narrativas que al parecer son la base de lo que se quiere comunicar, después se traslada a estos discursos que ya son más virales y que si se quiere, también más confrontativos. Pero es estratégico y te pregunto si es una buena lectura el no reconocer que fue una derrota. Pregunto. Es que finalmente lo que está a la vista no se puede negar. Es una derrota. Finalmente, digamos, no se puede Gabriel, negar. ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Ahora que está muy de moda la serie, efectivamente. Pero uno de los principales errores es justamente en comunicación, los colegas lo saben, es subestimar a nuestras audiencias. Es que parece que lo están haciendo. Creer que nuestras audiencias son todas homogéneas, que corresponden a lo que se conocía, ¿no? Anteriormente desde las teorías de comunicación de hace más de 60 años, digamos, esta masa amorfa a la que le podías inyectar una aguja hipodérmica con el mismo mensaje para todos e iba a funcionar. Y creo que es evidente que estamos en otros momentos de la comunicación y estamos en otros momentos en cómo miramos a los interlocutores y cómo miramos a las audiencias. Uno de los principales errores es subestimar. Uno de los principales errores es efectivamente trasladar o hacer esos traslados de la culpa hacia esos otros sectores que no tienen la responsabilidad de la gestión. Porque esa fue la decisión de la mayoría, el no fue la decisión de la mayoría, pero no es la responsabilidad de la gestión esas personas que votaron por el no. La responsabilidad de la gestión es de un solo actor y ese actor en este momento el gobierno y el oficialismo, que tiene que empezar a reconstruir esos pactos de confianza en los que ya el discurso no alcanza. El discurso tiene un momento y el discurso puede ser efervescente en determinado momento, pero llega un momento de quiebre, ¿no es cierto?, en el que el discurso finalmente ya no avanza. Hace unas semanas enviábamos a nuestros suscriptores un análisis sobre la campaña de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ¿no es cierto? Porque en esos días, digamos, como todo creemos que es tendencia, como todo creemos que es trend, ¿no? Creíamos que lo que viene ahora en comunicación política es empezar a generar carteles a mano, es empezar a meterle colores de Bollywood a los carteles, es empezar a emular la réplica de las tiendas de Nueva York para hacer campaña. ¿No? Evidentemente, todos pensamos que es hacia lo instrumental, o más bien la discusión se va hacia lo instrumental, pero creo que una de las grandes lecciones de esa campaña, ya analizada desde el punto de vista de lo comunicacional, de la comunicación política, de lo semiótico incluso, y de la generación, ¿no es cierto?, de la acción comunicativa, es una cosa fundamental, y es que la campaña de Mamdani permitió mirar cómo la política regresó a los contenidos y no al revés, es decir, la política volvió a tener sudor, y ese sudor de la política fue trasladado hacia los diferentes formatos de comunicación. Y ahí lo que se vio claramente en la constitución de esa campaña es primero identidad, luego estrategia y después comunicación, y no al revés. Entonces se piensa que primero es la comunicación, los resultados que me dé esa comunicación los convertiré en estrategia y después miraré si es que conformo algún tipo de identidad, cuando en realidad es al revés. Lo de Mamdani funcionó en Nueva York porque allá hicieron un análisis y un estudio de un brutalismo semiótico impresionante sobre cómo constituyen esta nueva estética de la campaña, pero tal vez la lección extrapolable de ese proceso es eso: identidad, estrategia, comunicación, no al revés. ¿Qué opina Evelyn? Yo creo que se está creyendo o responsabilizando a la comunicación como el ente que va a hacer funcionar al gobierno,
cuando es el instrumento, el arma que permite llegar a la gente. Si no hay gestión, lo que no existe no se puede comunicar. Entonces, creo que primero tenemos que organizar casa adentro, el gobierno, como les decía yo, tomar el timón de este barco que está así como un Titanic a punto de hundirse, si ya no está. Entonces, cuando yo escucho el término Titanic, ustedes son más jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo del presidente Maguad. El presidente Maguad en el año 99 hablaba del Titanic. Y ya saben lo que pasó en el año 99. No nos asustes. No, en serio. Sí, evidentemente yo creo que es primero eso, es primero la gestión, la parte política, la parte pública, cómo establecemos las líneas de trabajo fundamentales, cómo establecemos un sistema que nos permita actuar de manera inmediata con los problemas inmediatos. Problemas hay en todo ámbito, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas líneas estratégicas que se van a plantear? Y con eso, con esos elementos, nosotros podemos comunicar y definir esa estrategia paraguas que permite, como bien lo dice Yadira, no es la forma, nos estamos enfocando en los formatos, en cómo llegamos a la gente, que si nos ponemos los zapatitos deportivos, que si el tatuaje, que lo que ya lo han dicho mis colegas, pero no estamos viendo el fondo, el contenido, qué es lo que le estamos dando a la gente, la parte emocional, no estamos llegando. O sea, evidentemente lo que se mostró en las elecciones es que no caló, o sea, no caló, el mensaje del gobierno no caló. Entonces, hay que replantear y para este replantear hay que sentarse a trabajar, no podemos tomar las cosas, yo creo que no es algo simple, no es algo solamente de armar el gabinete, porque sí, es importante cuáles van a ser esas cabezas que van a ejecutar las acciones, pero si las acciones y el sistema de gobierno no está establecido, no va a funcionar. David. Yo les haría una pregunta. ¿Cuál es la marca de gobierno de Donald Trump? Rápidamente. ¿Qué te viene a la mente al rápido así cuando piensas en el gobierno de Donald Trump? Autoritarismo, ¿será? Loco. Loco, autoritarismo, pero ha puesto Estados Unidos, Sí. el Make America Great Again, de verdad lo cumple. Es decir, hoy todo el mundo está pendiente de qué va a decir el loco este, ¿no? Claro, que va a anunciar en términos Sí, arancelarios, sí, en términos todo el políticos, su papel en el conflicto en Gaza, etcétera. Todo. Ajá. Hasta en Brunei están pendientes de qué dice, ¿no? Vale, ¿cuál es la marca de Milei? Del gobierno de Milei, ¿no? La motosierra. La motosierra, Sí. reducción, ¿no? Sí, la motosierra, reducción Ajá. de gasto y un mejoramiento de la economía. ¿Cuál es la marca de gobierno de Daniel Noboa? Bien. Bien. Exactamente. Estoy pensando. No existe marca de gobierno. La única marca que tiene es erradicar, enterrar, destruir a la RC. A ver, hagamos a comparación en que puede ser odiosa. ¿Cuál era la marca de Correa? Bueno, la marca de Correa puede ser infraestructura. ¿Cuál era la marca de Moreno? Esa está más difícil, mucho más difícil. Yo, por ejemplo, yo le ubico a Moreno la marca la descorreización. Sí. O tal vez Sí. la traición. Sí, la traición. Traición, yo creo. La traición. O Sí. la transición. También puede ser. Yo me iría por la traición. No No hablo sé. de la traición a Correa, por si No, acaso. no. Hablo de la traición a su proyecto político, A su de sus modelo convicciones. político. Exactamente. Sí. Que Moreno era un hombre que estaba cercano hacia la izquierda y de pronto se derechizó totalmente. La marca de Lazo. ¿Cuál era? Falta El que, sabe por qué te pregunto. Ajá. Para hacer la comparación Sí, con sí, sí. de hoy. Y Sí, parece sí. que este es un signo de Exactamente. los gobiernos, porque, a ver, el país existía antes del 2007, o sea, antes del correísmo. ¿Cuál es la marca de Alfredo Palacio, o la marca de Lucio Gutiérrez, o la marca de Gustavo Noboa, o la marca de Yamil Maguad? A mí, seriamente, la marca de Maguad fue el feriado bancario. Para mí no hay dónde Sí. perderse. No, Por más que hayan 50 Esa es la intentos de lavarle la cara, Esa es la marca de Maguad es el feriado bancario. Así Cuando es. pudo ser la marca de Maguad, la paz con el Perú, que había Claro. sido su primer logro, su primer gran logro. Así es. Pero el resto de presidentes, o sea, me da la impresión que no todos los presidentes tienen marca. Totalmente, pero es necesario tenerla. Por eso, mira, los que no tienen marca, ¿cómo terminan? Olvidados. Olvidados claro. o fuera del gobierno antes de su periodo. Entonces, si no tienes una marca, significa que no tienes un plan real de país. ¿Cómo es el Ecuador que sueña Daniel Noboa? ¿Cómo es ese proyecto? Es decir, ¿cómo me proyecto yo como ciudadano en ese Ecuador que me está planteando Daniel Noboa? Y ese fue otro de los errores comunicacionales que hubo durante el proceso de la campaña constituyente. No me dijiste cómo viene a ser el Ecuador una vez que aprobemos la Constitución.
¿Cómo es esa nueva constitución? ¿Cómo es el Estado ecuatoriano? ¿Cómo es el tema de la infraestructura? ¿Cómo es el derecho ¿no? Es decir, ¿cómo? Yo lo que siento es que tanto en la constituyente como en todo el gobierno le planteas a la gente, mira, te quiero destruir tu casa, y tú me preguntas, ¿y con qué materiales? No lo sé todavía, pero lo vamos viendo en el camino. Vale, pero muéstrame, está bien, yo estoy de acuerdo que destruyas mi casa, pero muéstrame un plano para saber cómo es esa casa, para imaginármela, al menos. Y tú me dices, no tengo planos, yo solo te la quiero destruir. Entonces, nadie va a decir que sí a semejante propuesta. Bien, porque, insisto, desde mi punto de vista, no hay una construcción real de un plan país, un plan de Ecuador. ¿Cómo soñamos el Ecuador? ¿Cómo visualizamos el Ecuador en el futuro? A 10 años al menos. ¿Qué vamos a lograr a 10 años con este gobierno? Bien, entonces, al no haberlo, al no existir una idea clara, no hay acciones claras de gobierno, no hay un planteamiento serio. No hay impronta. No hay impronta. Y por consiguiente la comunicación es errática. Es decir, al final es una consecuencia de no tener contenido. No hay pilares que sostengan la gestión. Y como no hay pilares, la comunicación es lo que es errática, digamos, intuitiva, ¿no? Lo que yo creo que debo hacer, lo hago, ¿no? Entonces, obviamente eso permea en todos los niveles del gobierno y tienes asambleístas que hacen cada uno lo que le da la gana, tienes a ministros que comunican lo que les parece, ¿no? Bueno, si un día me parece que debo decir que vamos a eliminar los décimos, los eliminamos y entonces así el gobierno no esté de acuerdo, pero no, hablamos sobre el tema de quitarle competencias de salud al IES, porque no hay una idea clara de cómo vender la idea al país, ¿no? Entonces no hay una marca de gobierno y esto lo que con la pregunta que hacías al principio sobre cómo afecta esto en la imagen del presidente de aquí a largo plazo, yo te diría que si hoy se hiciera la misma consulta, a día de hoy el presidente tendría mucho menos puntos de lo que obtuvo. Claro, por supuesto, porque estos días ha sido tan errático su gestión comunicacional que muchos de los que apoyaron por él sí, como sin estar tan de acuerdo, hoy le pueden dar el rechazo. Recordemos algo, de la primera vuelta, que es el resultado que de verdad hay que tomar en cuenta en términos de apoyo al presidente, porque en la segunda vuelta la gente votó en contra de el otro proyecto. Por consiguiente, el verdadero voto es el de la primera vuelta. El de la primera vuelta obtuvo cerca del 45%, ¿cierto? Y ahora, en esta elección, obtuviste un 36% en la pregunta más importante. ¿Eso qué quiere decir? Que estás perdiendo entre 8 y 10% de respaldo, de apoyo. Bien, eso quiere decir que aquellos que confiaron en ti, que pudieron haber dicho, bueno, vamos a darle un tiempo más, porque un año y medio no es suficiente para gobernar, lo que hizo fue culminar un periodo, ¿no? Ya empezaron a ver que esto no se sostiene en términos de beneficio a la población. Y no se sostiene solo con narrativas. Y no se sostiene con narrativas nada más. Y mucho menos con polarización. Entonces, al final, la gente se empieza a sentir menospreciada en la gestión de gobierno. La gestión de gobierno no está tomando en cuenta a la gente, porque hay algo clave en la política. Hay tres factores importantes en la política moderna, sobre todo en la política democrática: consenso, diálogo y negociación. Y ninguno de los tres está presente en este gobierno. Correcto. Voy a la última pausa. Me quedan 3 minutos para 1 minuto cada uno hacer una reflexión final. Vuelvo enseguida. Bueno, al finalizar el programa me quedan 3 minutos, pero en medio de la grabación se ha oficializado la decisión de Álvaro Rosero León de no aceptar el ministerio en un mensaje que ha publicado en su cuenta de X. Dice que le agradece al presidente la deferencia de haberlo considerado. Está claro que mi perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado. Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir. Dice que mañana a las 9 en Radio XFM, que es el medio de su propiedad, va a responder ante lo que considera calumnias. Para cerrar, ¿qué les parece a los tres? Les pido una reacción sobre esto, por favor, Yadira, empiezo contigo.
es que evidentemente las designaciones del equipo presidencial y de quienes van a asumir las riendas de la gestión nuevamente tiene que pasar por esta trilogía: identidad, estrategia y después comunicación. Si es que el perfil escogido no calza dentro de esos tres grandes pilares, después tenemos sorpresas, no tanto sorpresas, pero tenemos pronunciamientos como estos. Y lo que veo en esa construcción de ese tuit es nuevamente este desplazamiento de la responsabilidad, la declinación del cargo, no por una reflexión personal, sino porque empezó a generar críticas. Entonces creo que nuevamente se repite ahí ese guión de desplacemos la responsabilidad de por qué no asumo el cargo, hacia esto de está generando críticas y prefiero no hacerlo, cuando podría haber una reflexión sobre cómo se tienen que construir los perfiles que asumen un cargo público. ¿Qué opina Evelyn? Me ratifico en que las designaciones del gabinete fueron apresuradas. Creo que Esta es una demostración de aquello. es una demostración, ¿no? Se ha hecho un análisis más profundo, quizás. Creo que al que los resultados hayan sido o hayan caído como un balde de agua fría, hace que no hayas tenido previsto el panorama postelectoral. Y evidentemente esto hace que te sientes en un cuarto de guerra, que definas cuáles son las líneas estratégicas a tomar de aquí en adelante, pero no puedes ya comenzar a cambio, porque van a darse situaciones como la que estamos viviendo. Creo, y sugerencia, hay que sentarse. Si el presidente debe regresar inmediatamente y armar su buró de trabajo, su buró político, para definir cuáles son los mejores cuadros, o posiblemente que intervenga la academia, otros actores, en donde se pueda dar quizás una designación, llamémoslo así, mucho más amplia, abierta, de los mejores cuadros que yo considero que sí hay en el país, pero que por temor, por miedo o ya por propias causas o razones no se atreven a tomar ese paso de inmiscuirse en la gestión pública, pero yo creo que sí hay mejores cuadros. Hay que dejar atrás el compadrazgo, el amigazgo, para ponernos a trabajar por el país. Y cierro con David. Bueno, yo creo que esta es una demostración más de lo que venimos hablando, y yo hablando esto de la marca de gobierno, creo que la marca hasta ahora de gobierno de Daniel Noboa es la improvisación. ¿Sabes cuál era la marca del gobierno de Lucio? Pues, le decían la rectificadora, güey. Pero era colación por esto que está pasando. pero la rectificación. Bueno, la rectificación viene por la improvisación. Es decir, tú no puedes poner a alguien que no cumple con los requisitos para asumir el cargo, y antes de nombrarlo o decirlo públicamente ya lo debiste haber investigado. Y para eso está la estrategia. Es decir, tú, cuando tienes una correcta estrategia, tienes una serie de actores que son los que se encargan de investigar. La investigación es la base de toda acción política. Por consiguiente, si no investigas a fondo todo, incluyendo la capacidad que te puedan tener las personas de asumir un cargo, pues lo que demuestra es que estás improvisando y no estás gestionando. Quiero agradecerles a los tres por esta tertulia tan interesante, tratando de leer un poquito en el ámbito de sus experticias y conocimiento, el post-debate, el resultado de la consulta popular de referéndum, y por supuesto al final una reacción a propósito de esto que en calientito lo hemos leído en el curso de esta grabación. Gracias a Evelyn Andrade, gracias a Yadira Aguagallo, gracias a David Rico por compartir con nosotros esta noche. Nos reencontramos mañana. Un abrazo.